Os damos la bienvenida al podcast de Loungeo, un espacio en el que presentamos a diferentes loungers, los usuarios de la red social, donde nos cuentan quiénes son, cuáles son sus proyectos, cómo encontraron la plataforma, cuáles son sus funcionalidades favoritas y mucho más. Media hora de genuina diversión al más puro estilo Loungeo. ¡Vamos a ello! Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Loungeo, El algoritmo eres tú. Soy Laura y en el episodio de hoy me acompaña una persona que ama la música. Él es director de coro y orquesta y seguro que nos va a contagiar de su pasión por la dirección y la música. A la par que aprenderemos unas cuantas cosas. Hablo de Javier Corcuera. Bienvenido al podcast, Javier. ¿Qué tal estás? Hola, pues muy bien, encantado de estar aquí y bueno, y deseando que tú y todos los oyentes del podcast pues estén también fenomenal. Bueno, yo también estoy encantada, ya tenía muchísimas ganas de hablar contigo, la verdad, me he estado investigando un poco sobre todo este mundo y la verdad que es apasionante. A mí me gusta al principio siempre pedir al invitado que nos hable un poquito de él, así que te lo voy a pedir a ti. ¿Quién es Javier Corcuera? Bueno, pues soy músico, soy director de coro y orquesta y también cantante. Y bueno, la verdad es que llevo toda la vida en este mundo, pues desde que empecé en un coro de niños, desde el primer ensayo que hice que vamos, me enganché completamente y bueno, pues hasta hoy, ¿no? La verdad es que me siento muy afortunado por poder dedicarme a mi pasión y poder vivir de ello, que hoy en día pues es todo un lujo. Bueno, hace más de 20 años que entré en el coro de Radio Televisión Española. Allí, pues bueno, primero fui tenor, luego fui jefe de cuerda, ayudante de dirección, hasta que culminé esa etapa siendo el director titular del coro. Y bueno, después de esa etapa, pues decidí dar un cambio dentro de la empresa y me fui a Radio Clásica, que es la emisora de Radio Nacional de España que se dedica a la música clásica. Y en esta emisora pues tengo un programa semanal dedicado a la música coral. Y la verdad es que, bueno, pues es una faceta que también me está apasionando porque es una forma de poder acercar al público pues un mundo tan apasionante como es el de los coros. Bueno, la verdad es que es una carrera bien, bien larga, ¿no? Y súper interesante. O sea, por lo que dice, el canto te atrapó desde muy pequeño. Sí, la verdad es que, bueno, yo soy de Bilbao y la verdad es que en Bilbao es bueno, muy normal cantar, ¿no? Y antes por lo menos ibas por la calle y oías a la gente cantar, entrabas a un bar y la gente estaba cantando y sí, la verdad es que yo desde que tengo memoria pues siempre he estado cantando, siempre he estado dando la lata a mi familia, a mis vecinos, a mis amigos, a todos y sí, la verdad es que siempre me ha acompañado, sí. Está muy bien. Estuviste en el coro de Radio Televisión Española, Uh-huh. un coro que conoces muy bien porque entraste primero pues eso, como tenor, luego estuviste subdirector y llegaste a ser director. ¿Qué significó para ti entrar de una manera y culminarlo? ¿Y qué fue lo que tú aportaste realmente ahí al coro cuando fuiste director? La verdad es que no es algo fácil el hecho bueno, de entrar, digamos, como parte, como miembro del coro y evolucionar hasta, bueno, pues hasta llegar a ser el director, ¿no? Pues porque tiene sus ventajas y sus desventajas también, ¿no? La ventaja, desde luego, es que conoces perfectamente el coro, conoces perfectamente a todos sus miembros, sabes las necesidades que tiene y, bueno, muchas veces también las soluciones, ¿no? Pero es verdad que, bueno, que el ponerte al frente de los que han sido durante tanto tiempo tus compañeros, pues bueno, también tiene sus desventajas, ¿no? ¿Qué es lo que yo pude aportar al coro? Pues creo que eso, creo que la experiencia profunda de conocer el instrumento que es un coro, todo el bagaje que tenía con ellos, el no tener que perder tiempo en conocerles, ¿no? Porque muchas veces en estas agrupaciones, pues lo primero que tiene que hacer un director cuando llega es eso, es primero adaptarse, conocer,
y esto lleva un tiempo largo, ¿no? Entonces yo tuve esa ventaja de tener una adaptación pues inmediata, ¿no? Y, y bueno, a la hora de poder programar, pues también tenía la ventaja de conocer cuáles eran las capacidades del coro, las posibilidades del coro, incluso también poder programar en función de lo que necesitaba el coro para seguir creciendo. Está muy bien. Tú estás director de coro, pero ¿cómo das ese cambio a la dirección de cantar? ¿O en qué momento piensas en dedicarte a dirigir? ¿No? Ya no solamente el coro, sino también una orquesta, que también has estado dirigiendo. Sí, pues mira, la verdad es que, bueno, como nos ocurre a muchos directores con los que he podido hablar y compartir experiencias, ¿no? Pues hay muchas veces, sobre todo en el mundo de los coros, que, bueno, que un poquito el que más sabe, el que más ha estudiado en un momento dado, en un momento de necesidad, pues tiene que dar un paso al frente y ponerse a dirigir, ¿no? Em, entonces, en estos momentos, cuando te pones a dirigir, pues tú realmente al principio piensas, bueno, pues yo me conozco la partitura, yo conozco tal, pues puedo decirles muchas cosas, ¿no? Pero en ese momento te das cuenta de que, bueno, que técnicamente te faltan recursos. Y ese es el momento en el que yo por lo menos decidí ponerme a estudiar, ¿no? A estudiar en serio. Bueno, como decía al principio, el mundo de los coros, pues bueno, yo siempre he estado desde niño y la verdad es que casi desde el principio, ¿no? Pues sentí ese cosquilleo por decir, bueno, yo también quiero aportar mi visión, ¿no? Entonces, como intérprete de un coro, realmente lo que haces es contagiarte de la visión que te está dando el director. Y yo quería poder tener esa capacidad de poder contagiar a los coros de esa visión que yo tenía de la música de cada obra. Y la verdad es que cuando te pones a estudiar, pues eso, esto es como un vicio, la verdad. Y siempre quieres más y siempre quieres aprender más y siempre quieres tener más recursos, ¿no? Y lo de la orquesta vino realmente un poco por lo mismo, porque muchas veces los directores de coro sinfónico sobre todo, pues bueno, hacemos una labor de preparación para que luego venga otro director, que es el que dirige a la orquesta, y en este caso dirige a la orquesta y al coro. Entonces, tenía, digamos, esa misma inquietud de decir, yo también quiero poder llegar a dirigir estos conciertos sinfónico-corales y aportar no solo mi granito de arena con el coro, sino bueno, desde el podio, ¿no? Desde de tener esa responsabilidad de transmitir mi idea a los músicos para que a su vez ellos la transmitan al público. Y entonces, bueno, pues fue por eso que dije, cuando ya había terminado la carrera de dirección de coro, digo, voy a meterme con la dirección de orquesta para poder tener esta doble faceta. Es muy interesante lo que cuentas. Y esto que dices de poder dar tu visión de una obra, porque las obras, claro, las han escrito los compositores y tú simplemente interpretas, supuestamente, ¿no? O al estudiarla, ¿no? Te haces una visión. Sí. ¿Cómo se transmite a esa visión que tú tienes pues, a músicos o a los cantantes del coro? ¿Cómo se hace eso? Sí, es una muy buena pregunta. De hecho, bueno, en el mundo de la dirección, pues hay cierto debate sobre esto, ¿no? Pues un poco lo que dices, bueno, la partitura está escrita y entonces el director lo único que debe hacer es, bueno, seguir las indicaciones de la partitura, ¿no? Lo que pasa que bueno, la partitura llega hasta donde llega. Tiene una serie de códigos escritos bueno, que todos podemos leer y traducir de alguna forma, pero llega pues eso, hasta cierto punto, ¿no? De hecho, hay una frase muy bonita del gran compositor Gustav Mahler, que él mismo también era director. Y entonces él decía
que la música empieza allá donde la partitura ya no puede ser más explícita. Es decir, es como si estuviésemos leyendo un libro en alto. Entonces nosotros podemos ser muy neutros a la hora de leer el libro o interpretar, por ejemplo, esos diálogos, poner voces, poner cierto énfasis. Es decir, de alguna forma, si estamos contando ese libro a una audiencia, estaríamos dándole la visión que nosotros tenemos al leer ese libro, ¿no? Entonces, con las partituras ocurre un poquito lo mismo. Siempre y cuando seamos respetuosos, no cambiemos los parámetros que pone la partitura, pero luego sí hay, bueno, por ejemplo, a mí lo que me gusta mucho es preguntarme qué es lo que pretendía el compositor, qué quería decir con esto, por qué ha puesto estas notas, por qué ha puesto este ritmo, por qué ha puesto este fraseo, por qué ha puesto un matiz determinado, ¿no? Y entonces, generalmente la música, y más la música que tiene voz, la música coral o la música vocal, tiene un texto además que también hay que interpretarlo, ¿no? Y entonces es buscar esa expresión que quiere el compositor o cómo la sientes tú, ¿no? Porque al final cada uno somos un mundo, cada persona es un mundo y cada uno recibimos eh, eh, los inputs de distinta forma, ¿no? Yo qué sé, dos personas viendo el mismo cuadro, a uno le puede sugerir una cosa, a otro le puede sugerir otra. Entonces con la música ocurre un poquito lo mismo, ¿no? Siempre digo, por ejemplo, que lo bonito del directo, de escuchar la música en directo, en vivo, es que no hay dos interpretaciones iguales, ni tan siquiera del mismo director, de la misma orquesta. Si vas un día, vas al día siguiente, la interpretación, por mucho que se parezca, tiene algo diferente, pues según el momento que esté viviendo el director o cada uno de los músicos, e incluso lo que reciban del público puede influir, el ambiente, todo, ¿no? Entonces, eh, bueno, quizá me estoy liando mucho, pero lo que quiero decir es que la partitura escrita te da una información que desde luego sí requiere una interpretación por parte tanto del director como de cada músico. Sí, vamos, lo que yo te vengo a entender, que se te entendió perfectamente, es que por un lado tienes que interpretar lo que el autor o el compositor ha querido y a la misma vez tiene una parte tuya, o sea, bueno, el director, ¿no? Que es una mezcla de las dos cosas, ¿no? Y luego también supongo que también de los músicos, ¿no? Porque también ellos aportarán algo, aunque Sí, sí, sí. De hecho, deben aportar, ¿no? Bueno, hay también distintas escuelas de dirección, hay directores que son muy autoritarios y bueno, pues que dicen lo que ellos quieren, lo que ellos sienten y punto, no se hable más, ¿no? Y bueno, a mí, sin embargo, sí me gusta que haya un diálogo fluido con los músicos, y no hablo de un diálogo de hablar, de decirnos cosas, ¿no? Sino simplemente de que el director transmite con su gesto determinadas cosas, pero también tiene que percibir lo que los músicos le están dando, ¿no? E incluso hay veces bueno, que tu idea la tienes que modificar, pues porque en un momento determinado igual puedes tener una idea que no funciona con esa agrupación, porque estás cogiendo un tempo que no les va bien o por ejemplo, ¿no? Pero además, muchas veces, claro, los músicos también son intérpretes, también tienen su propia visión de la obra y hay veces que te hacen propuestas que si tú estás abierto a recibirlas dices, ah, pues mira, esto me gusta, esto me ha convencido, ¿no? O sea, igual que tú tienes que convencer a los músicos también te pueden convencer a ti de una idea. sí, al final tienen que ser como todos uno, ¿no? Llegar al mismo punto, ¿no? Sí, sí. Sí, claro, eso bueno, de hecho, el director es necesario básicamente por eso, ¿eh? Porque claro, cuando ya tienes una agrupación numerosa, pues claro, si no hay nadie que marque una pauta, pues cada uno puede ir por su lado, ¿no? Pero claro, para llegar a un concierto hay determinados ensayos, ¿no? Entonces, durante esos ensayos es cuando, bueno, el director tiene que transmitir la idea que quiere, pero
pero esta idea, como comentaba, puede ir variando, puede ir moldeándose, puede ir evolucionando, ¿no? Uh-huh. ¿Y es necesario, por ejemplo, irte a la época de ese compositor para entender quizás su obra mejor, o no es necesario? Desde luego el contexto histórico es importante, ¿no? De hecho, ahora está muy de moda pues, las versiones historicistas, que se llaman, que incluso cuando hay posibilidades se realizan con instrumentos de la época, lo cual aporta también pues, una sonoridad más cercana a la realidad de aquel tiempo, ¿no? Entonces, bueno, esto sí es importante a veces para comprender mejor realmente cuál es la idea que tenían esos compositores en aquella época, porque, por ejemplo, si nos vamos a la época del barroco, las partituras no eran tan detalladas como son hoy en día, no tenían tanta información. Entre otras cosas, pues porque aquellos compositores tenían lo que se llamaba su capilla musical, su grupo de músicos con los que trabajaban todos los días. Entonces había muchas cosas que no necesitaban escribir en la partitura porque se sobreentendían o porque lo trabajaban tan a menudo que ya está, no hacía falta anotarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay muy poca información sobre los tempos que se quieren, sobre los matices que se quieren. Por supuesto, no se escribe ningún tipo de expresión, de crescendo, fraseos, etcétera, ¿no? Y no significa que fuese una música plana. En absoluto. Lo que pasa que, como decía, ¿no? Era una época en la que el compositor y los intérpretes estaban muy en contacto, y entonces había muchas cosas que se decían, ahí sí, se decían de palabra, ¿no? Entonces, acercarse al contexto histórico, acercarse a la estética de la época, incluso a los escritos que puede haber de los propios compositores y sobre todo a los instrumentos con los que tocaban, sí nos puede dar una idea más certera de cuál era el resultado, ¿no? Es decir, por ejemplo, el ejemplo que ponía del barroco, ¿no? Si se toca con instrumentos modernos, puedes hacer unos tempos mucho más lentos, puedes hacer determinadas cosas que con los instrumentos de la época no se podían hacer. Con lo cual, y eso ya nos da una pista, ¿no? Es decir, los tempos no se podían estirar tanto, este tipo de cosas. Con lo cual, por ejemplo, si comparas versiones de discos, por ejemplo, de los que se hacía en los años 70, en los años 80, que no había entrado todavía esta fiebre historicista, ¿no? Y coges luego pues otras grabaciones de estudiosos de esta época, ves que la diferencia es abismal. Incluso en una obra tan famosa como La Pasión según San Mateo puede haber una diferencia de media hora de minutaje, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, ¿no? Entonces sí, yo sí considero que en la medida de lo posible hay que acercarse al máximo al contexto histórico para intentar conocer bueno, cómo era la realidad de aquel tiempo. Vamos, por todo lo que me estás contando, veo que cuando te enfrentas a dirigir una obra, antes de ir al primer ensayo, poco más, hay un gran trabajo, ¿no? de investigación y de estudio de la obra en sí mismo, ¿no? Sin duda. Todo músico tiene un trabajo de estudio previo, ¿no? Y el director, pues bueno, si cabe más, pues por esto precisamente, ¿no? Porque tienes que no solo estudiarte la partitura, sino estudiar el compositor, la época, el estilo, y luego, una vez que ya tienes todo esto en la cabeza, ya te tienes que meter a fondo con la partitura, analizarla, a ver todos los detalles, ¿no? Bueno, son como muchas capas que tienes que ir construyendo a la hora de estudiar, ¿no? Y luego incluso tienes que trabajar el propio gesto con el que vas a dirigir, que bueno, al final el gesto también son unos códigos que todos los músicos entienden y comprenden, ¿no?
Sí, bueno, ahora que hablas de los gestos, pues precisamente es una de las preguntas que quería hacerte, ¿no? Porque no solamente se dirige con los brazos, sino más bien con el cuerpo, ¿no? Realmente. ¿Cuáles son esos gestos un poco comunes? Para los que vemos un concierto, que vemos al director ahí hacer un montón de movimientos y no entendemos realmente, si nos puedes explicar un poquito, pues no sé, los gestos más comunes, para qué se utiliza la mano derecha o la izquierda o no sé, un poquito para saber. Sí, sí, sí. Bueno, esto también es todo un mundo, ¿eh? Pero, o sea, quiero decir que además hay muchas escuelas diferentes y no hay dos directores iguales, ¿no? Pero bueno, básicamente la mano derecha se suele utilizar para marcar el tiempo, para marcar tanto la velocidad como el tipo de compás en el que está escrito la música, ¿no? O sea, un compás de 4x4 pues tiene una figura gestual con el brazo, una de 3x4 tiene otro, y así, ¿no? Pues cada compás, digamos, que tiene su dibujo, ¿no? Y luego, pues, el tempo se marca, pues, cada compás tiene una serie de pulsos, pues 4, 3, 2, los que sean, y entonces el tiempo que pasa entre que marcas un pulso y marcas el siguiente es lo que está dando la información a los músicos del tempo. Esto es lo más básico y es para que todos vayamos juntos, ¿no? Que no es poco. Que no es poco. Entonces luego hay otra serie de gestos que se pueden hacer, bueno, como es el gesto inicial, por ejemplo, para que todos entremos a la vez, para que todos respiremos juntos. Otras cosas que se pueden marcar, como determinadas entradas que puedan tener las distintas secciones, cortes, calderones. Un calderón, pues es cuando la música se detiene en un momento, ¿no? En una parte del discurso. Bueno, son una serie digamos, es como traducir lo que va pasando en la partitura con gestos, ¿no? Pues para ir anticipando a los músicos todo lo que va transcurriendo en la partitura. Otras cosas básicas, como si lo que tiene que sonar es fuerte, pues tendrás un gesto, una postura corporal. Si es piano, si es suave, vas a tener otro gesto, etcétera, ¿no? Y en general también luego la mano izquierda es la que va a dar la información de la expresión. Cuando quieres dar otro tipo de información, pues para hacer, por ejemplo, un crescendo, para darle, para indicar que algo tiene que ser dulce o que algo tiene que ser enérgico o que algo tiene que mostrar una determinada pasión, ¿no? Y luego otro elemento muy importante y que, claro, que muchas veces, sobre todo el público que está de espaldas no puede percibir, ¿no? Pero es la cara. La cara del director tiene que mostrar muchísima información, ¿no? Sobre todo en cuanto al carácter, en cuanto a la expresión que se quiere, ¿no? Hay muchas veces que la cara dice muchísimo más que los brazos. Bueno, ya con esto más o menos. La próxima vez que vaya a ver un concierto, pues intentaré acordarme un poco de todo lo que ha dicho, la que es súper interesante, porque siempre se les ve, ¿no? Y realmente lo de la cara, cuando lo ves en televisión, que no lo ves en directo, que sí que enfocan al director, pues sí que puedes ver eso que estás contando ahora, ¿no? De que dicen muchísimas cosas. Y hay mucha diferencia entre dirigir un coro a dirigir una orquesta. No, yo opino que no. Hay quien, bueno, claro, como todo, hay muchas opiniones al respecto, pero yo opino que no. Simplemente se puede entender el coro como una familia instrumental más. Es decir, dentro de la orquesta tampoco es igual dirigir a la cuerda que dirigir a la sección de viento madera, que dirigir a la sección de viento metal o a la percusión, pues porque son instrumentos distintos que necesita cada instrumento una información diferente. Por ejemplo, los instrumentistas de cuerda pues no necesitan una información para respirar. Aunque la música siempre tiene que respirar, y yo eso lo suelo decir a ellos también, ¿no? Pero físicamente no necesitan respirar para empezar a tocar, a esto me refiero. Mientras que un instrumentista de viento, tanto de madera como de metal, sí lo necesitan, sí necesitan esta información, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que
tienes que hacer cosas distintas cuando diriges la orquesta según qué familia. Pues sí, y esto mismo ocurre con el coro. El coro lo tienes que entender como una familia instrumental más que tiene sus peculiaridades por la fisonomía del instrumento, ¿no? Simplemente lo importante es conocer todo lo que se pueda este instrumento, ¿no? Tanto la voz como un instrumento de cuerda, como un instrumento de viento o la percusión. Sí, sí, porque la voz realmente no deja de ser un instrumento, eso está claro. Ok, muy bien. Sí, sí, el mejor instrumento, porque es el que todos llevamos incorporados y bueno, no es que lo diga yo, pero es el instrumento que puede llegar a ser más expresivo, el que puede llegar mejor al oyente porque es algo que todos entendemos, ¿no? Y además la voz aporta algo muy importante que se suma en la música, que es el texto, ¿no? Y entonces le sumas lo maravilloso que puede ser la música en sí con lo maravilloso que puede ser la literatura. Sí, sí, está claro. En 2013 fundas la Orquesta Filarmónica de España, de la que eres titular desde el principio, director. ¿Y cómo se te ocurre esa idea de crear una orquesta, ¿no? ¿Y qué es lo que pretendías realmente con ella? La verdad es que es una historia muy bonita porque fue, bueno, pues un encuentro que tuvimos entre un grupo de músicos que habíamos coincidido ya en otros proyectos, ¿no? Y entonces, pues bueno, hablando, soñando, diciendo, jo, pues qué bonito sería poder tener una orquesta de músicos para músicos, ¿no? Gestionada por los propios músicos y en la que intentemos bueno, pues hacer bien todas esas cosas, todos esos errores con los que nos solemos encontrar cuando nos van contratando en un sitio, en otro, ¿no? Bueno, errores que se producen muchas veces simplemente por las propias dificultades de contratación, de todos los líos que hay, ¿no? Todos los líos legales y económicos que hay. Y entonces, pues bueno, empezó, como decía, con un sueño, empezó con una cena y una botella de vino y bueno, poco a poco nos pusimos a trabajar y bueno, lo más difícil fue inventarse un primer concierto, ¿no? Entonces, pues fue un concierto en el que nos arriesgamos mucho a bueno, alquilar un teatro, adelantar el dinero que esto suponía, etcétera, y simplemente jugar con lo que pudiésemos sacar de la taquilla, ¿no? Y sabemos que en el mundo de la cultura, pues esto no es muy fácil. Cada uno de nosotros fue hablando con otros músicos que conocían, que tenían esa misma inquietud. En general, además, pues gente joven con ganas de formar parte de algo así, de algo nuevo, de algo bonito. Y bueno, pues el resultado es este, ¿no? Es una orquesta de carácter privado, pero que fundamentalmente está gestionada por los propios músicos y que buscamos, pues eso, que partiendo de la base de estar siempre dentro de la legalidad, siempre con contrato cuando hacemos un concierto, siempre con todos los seguros, con todo lo que haga falta, y luego buscar la excelencia de la música desde el cariño de decir, bueno, esto no es un trabajo de oficina, esto es un trabajo es un trabajo vocacional, es un trabajo que quiero hacer, es un trabajo al que yo quiero aportar todo lo mejor de mí y así uno más uno de la orquesta ir llegando a este resultado que pretendemos. Por lo que he leído, le fue muy bien ese primer concierto, porque realmente la orquesta se ha ido para adelante y muy bien, ¿no? Sí, sí, la verdad es que tuvimos suerte y a raíz de aquel concierto pues fueron surgiendo otros y bueno, pues sí, nuestro sueño ahora es poder llegar a consolidarnos con
aunque sea con una pequeña temporada que podamos establecer nosotros, porque hasta ahora, pues, actuamos cuando nos contratan, ¿no? Entonces lo que nos gustaría es poder tener esa capacidad de decir, bueno, pues hacer una temporada nuestra estable en la que podamos programar, ¿no? Y decir, vamos a hacer estos conciertos, vamos a invitar a estos músicos, a estos solistas, a estos directores y poder tener un poquito más de recorrido. Bueno, eso seguro que con el tiempo lo consiguen. Cuando uno se dedica a algo realmente con pasión y lo hace como él realmente lo quiere hacer, ¿no? Que es el caso, el tuyo y de todos los que estén todos los músicos que estén en esa orquesta, pues al final va saliendo y además eso es lo que te hace que también crecer y mejorar en otras cosas que hagas, ¿no? Bien, antes nombraste que tenías o que participabas en un programa de radio, ¿no? De coral. Ese es el de armonías vocales. Sí, ese es. Que lo he escuchado en podcast. No es un estilo de música que sueles escuchar mucho en podcast tampoco, ni nada, ¿y cómo llegas ahí? Sí, bueno, como decía, es un programa de radio clásica. Entonces, Radio Clásica es una emisora que las 24 horas del día está emitiendo música clásica, ¿no? Música clásica que digamos que es muy amplia, que incluso, pues abarca jazz y música moderna, ¿no? Y contemporánea. Entonces, ha habido otras épocas, otros años en los que ha habido un programa de música coral, pero ahora mismo, en el momento en el que yo entré en la emisora, no había un programa que se dedicase exclusivamente a la música coral, ¿no? Entonces me ofrecieron hacerlo y claro, yo encantado, ¿no? Encantado porque me daba la posibilidad de seguir transmitiendo de otra forma y además a un público quizá más amplio, pues toda la música coral, ¿no? Toda la música coral que hay, que es inmensa. Es que estamos hablando de que, si empezamos en el Renacimiento hasta hoy en día, pues fíjate la cantidad de años, ¿no? de épocas que han pasado. Y la música coral siempre ha estado presente en la historia de la música y hoy en día sigue muy viva, ¿no? Entonces, es verdad que quizá no es una música que el público general, el gran público, pues suela escuchar. Y esto también es un reto, ¿no? Porque, yo estoy seguro de que casi todo el mundo, por no decir todo el mundo, conoce muchas partituras corales sin pararse a pensar que es una partitura coral. Porque lo escuchamos en los anuncios de televisión, lo escuchamos en las bandas sonoras de las películas, del cine, por la radio, lo escuchamos es parte de la banda sonora de nuestra vida, ¿no? Y entonces, quizá a veces partiendo de esa música más popular que todos podemos conocer, es ir abriendo un poquito la mente, ir abriendo, mira, pues esto es igual que esto, o fíjate que esta música que conoces es de este compositor, y este compositor además tiene estas otras obras que probablemente también te van a gustar, ¿no? Si te ha gustado una, probablemente también te van a gustar otras. También me gusta este programa porque puedes dar a conocer a ciertas agrupaciones que están surgiendo ahora, muy buenas, y es una forma de darles un espacio, de darles cabida, ¿no? en las ondas, y es una forma también de dar a conocer la música coral que se está componiendo hoy en día, que es de muchísima calidad, de mucha riqueza y que curiosamente está siendo mejor aceptada la música contemporánea coral que otro tipo de música clásica contemporánea que quizá está un poquito más alejado del gusto del público. Entonces, pues eso me ofrecía esta ventana, ¿no? para poder compartir todo eso esa pasión de la que hablábamos al principio, ¿no? Que esa pasión que yo tengo, intentar compartirla y contagiar a más gente. Sí, bueno,
Yo he estado escuchando algunos de los programas y creo que realmente es muy acertado y hace un gran trabajo, porque es cierto que mucha música uno conoce y le suena, por eso porque la escuchas en diversos sitios, pero no sabes de quién es, ni sabes a qué obra. Yo, por ejemplo, tuve una época en que iba a la ópera y vi bastantes, pero ahora no recuerdo cuál de cada una, ¿sabes? Y entonces te pones a estar escuchando algunos y realmente dices, pues esta me suena y yo recuerdo haberla visto, pero si la escucho por ahí no sabría que es de ahí, ¿sabes? Entonces creo que está muy bien en ese aspecto porque bueno, te puedes ir centrando, ir colocando las cosas en su sitio o descubrir, como tú bien dices, ¿no? Me parece muy interesante. Y bueno, ya un poco para ir terminando, quería preguntarte si tienes una obra que sea tu favorita y cuál es la que más veces has dirigido también. ¿Cuál es la que más veces he dirigido? Pues bueno, voy a empezar por ahí, porque es la pregunta más fácil. Yo creo que la que más veces he dirigido quizás sea el Requiem de Mozart, que además fue la primera obra que dirigí a orquesta y coro, ¿no? Y solistas. Yo creo que sí, que es la que más veces he dirigido. Bueno, también el Mesías de Händel. Bueno, entre una cosa y otra, pues es una partitura a la que estoy muy, muy unido, ¿no? Y luego, ¿cuál es mi favorita? Es que es imposible decirlo. No podría decirlo porque además, bueno, fíjate que hay mucha gente de los coros con los que he estado, pues que se preguntan eso y hacen hasta porras entre ellos, ¿no? De, yo creo que la obra que más le gusta es esta, bueno, no, yo creo que es esta y tal. Y me lo suelen preguntar y es que no les puedo responder porque son tantas y tan diferentes las que me gustan, las que me apasionan, que eso es imposible. Es como intentar elegir entre uno de tus hijos, ¿no? Pues no, es imposible, les quieres a todos por igual. Tu favorita realmente es la música, ¿no? Sí, sin duda. Hoy vamos a presentar una nueva red social. ¿Ya escuchaste hablar sobre Loungeu? No es una red social más, es nueva, diferente, es la alternativa. Loungeu es innovadora, desde la estética hasta las funcionalidades. Por ejemplo, ¿escuchaste hablar alguna vez de la socialización activa o del termómetro de contactos? Pero lo importante de verdad es su aspecto ético. Nada de algoritmos de inteligencia artificial que deciden lo que ves. De venta de datos de usuarios, de anuncios a tope, más y más. De megaempresas con residencia en paraísos fiscales. De censura incontestada. En esta tu nueva red social, el centro eres tú. Retomando el control sobre lo que ves, para que los usuarios os sintáis personas de verdad. Ya está bien de redes sociales que no te respetan. Ha llegado la hora del cambio. Aquí tienes la alternativa. Descárgate Loungeu en tu móvil o úsala en tu ordenador. Bueno, ahora para terminar te voy a preguntar unas preguntas sobre el Ancho. Estamos aquí en el podcast del Ancho. Quería saber cómo conociste esta red social. Pues mira, la conocí investigando en una época, bueno, no tan lejana, ¿no? En la que se oían tantas cosas de otras redes sociales, que bueno, estaba yo también un poco harto y digo, voy a investigar a ver si tiene que haber alguna alternativa, ¿no? Entonces, bueno, pues trasteando así por internet, de repente leí un artículo, no recuerdo en qué medio, sobre Loungeu. Y además me atrajo especialmente, pues eso, de que sea española, ¿no? De que los creadores sean españoles y bueno, pues me metí y ya está, y hasta hoy también. La verdad es que me gustó mucho desde el primer momento. ¿Y qué es lo que más te gusta? ¿Y qué es lo que crees tú que le falta todavía? Bueno, lo que le falta no sabría decir, porque bueno, pues, incluso al estar dentro, pues se va hablando, ¿no? De distintas funcionalidades que se van a ir poniendo, etcétera. Entonces, no sé hasta dónde podrá llegar y tampoco yo soy un experto en redes, no sabría decirte, pero lo que sí me gusta mucho es precisamente, bueno, lo que como se anuncia, ¿no? Es decir, no te están enseñando lo que ellos quieren,
no te están dirigiendo, no te están pues eso, constriñendo lo que tú vas a ver dentro de la red social. Eres tú el que eliges lo que quieres ver, lo que te gusta, lo que puedes ver todo lo que hay, ¿no? No solo lo que te quieren mostrar. Y esto, bueno, me parece muy importante. Y otra cosa que me gusta mucho es precisamente la cercanía que tienen los creadores, ¿no? Con todos nosotros, pues fíjate, desde la oportunidad de poder estar aquí en este podcast hasta las preguntas que van haciendo para ir ellos también mejorando, ¿no? Decir, oye, pues como esta misma pregunta que me has hecho, pues ¿qué es lo que más os gusta? ¿Qué es lo que menos? ¿Qué es lo que se puede corregir? Entonces, el hecho de que haya esa interacción, de que sea algo tan cercano y tan humano, pues hace que sea una red social para mí de verdad. Sí, yo ahí coincido contigo. Una de las cosas también que siempre me ha gustado bastante, el poder hablar directamente, dar tus ideas, que después las podrán o no llevar a cabo, ¿no? Pero por lo menos aportar realmente, ¿no? Y eso también me gusta mucho. Pues Javier, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí. La verdad que he disfrutado muchísimo hablando contigo y aprendí unas cuantas cosas. Y igual más adelante podamos volver a hablar y que te vaya las cosas pues tan bien como hasta ahora o mejor. Pues muchísimas gracias. La verdad es que para mí también ha sido todo un placer el poder estar aquí y nada, pues que encantado de poder volver si se tercia y nada, pues que también te vaya a ti todo fenomenal y a Launch You también. Bueno, pues por hoy lo dejamos aquí. Esperamos que les haya gustado esta charla y en el próximo episodio traeremos una nueva entrevista, un nuevo proyecto a descubrir y para que la espera no se te haga muy larga, te invito a entrar y descubrir Launch You. Ahí nos vemos. Chao.